semana, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Solo me gustaría aclararle un punto de lo que estaba mencionando ahorita. Lo que quiere hacer la 4T es tomar todos los fondos que hay del gobierno. O sea, estaría tocando, por ejemplo, el fondo de pensiones de la Corte, el fondo de pensiones de los trabajadores del ISSSTE, de jubilaciones y demás. No estaría metiéndose con la parte privada. No tiene la capacidad, no es dinero, es dinero privado, vamos, no es dinero público. Entonces un poco tiene que ver con eso. Nomás, digo, como acotación al margen, ¿no? Sí está muy claro el proyecto de que necesitan dinero y entonces pues se viene encima esta cosa. Sí, Ahora, todo cuenta. sí, pues es un tema muy importante porque es la base gravable, ¿no? Es cuánto vas a recibir de impuestos y cuánto te has gastado. El gobierno federal dejó de recibir más o menos 230,000 millones de pesos este año con el tema de la condonación de IEPS a los combustibles. Esos 230,000 millones e incrementó por el otro lado el gasto social en becas, todo el dinero que le estaban dando a la gente, no las becas Benito Juárez, todo esto, ¿no? Entonces, la pensión de los viejitos, la pensión de los estudiantes, la beca Benito Juárez y demás. Entonces, pues la cobija tiene un solo tamaño y no le hicieron más grande, ¿no? No nos estamos haciendo más jóvenes cada día. Ese es un tema, porque eso es muy importante. Por lo siguiente, lo que se acaba de anunciar, de incremento de 20% al salario mínimo, hay que tenerlo en cuenta con una referencia. En este momento, como están las cosas, si no actualizan, y puede pasar que no actualicen las tablas del ISR de salarios, estaríamos viendo cómo el subsidio a los salarios mínimos desaparece y estaría cobrando el impuestos también a los asalariados con el mínimo. Hoy en día la tasa gravable del ISR sí te permite que los que no tienen salarios mínimos, que los que tienen salarios mínimos no paguen este impuesto, no están exentos. Pero si no ajustan la base gravable, vamos a tener justamente ese problema. Vamos a ver un Estado que le va a cobrar impuestos incluso a los trabajadores que ganan salario mínimo. Oye, eso está gravísimo porque entonces el 20% de incremento pues no servía de nada pues, contra el 35% de ISR. Pero tendría el gobierno más dinero que gastar en gasto social. Eso sí, claro. Ahora, Sí. son elecciones, hay que preparar el 2024, pues ahí estaríamos viendo esto, ¿no? Los ecos del 2024 nos están alcanzando cada vez más pronto y lo que estamos viendo ya, digamos, en la práctica es un incremento de 20%. Y hay una cosa aquí muy importante. Ese incremento de 20% es solo 5 puntos por arriba de lo que Coparmex había dicho que sería bueno incrementar, que se podría de alguna manera ajustar. La Coparmex mencionó que tenían que un buen nivel sería 15% de incremento al salario mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto dicen el 20 no es tan bueno? Pues es muy simple, por el tema que estoy diciendo, la base gravable. El 15% te mantendría muy cerca de los actuales niveles y el 20% te brinca a la siguiente tablita, ¿no? Entonces, ahora, en teoría, y perdón que lo diga de esta manera, en teoría se tendría que ajustar en automático, ¿no? Se mueve una pieza y entonces con el automático mueves la otra. Pero en este gobierno lo hemos visto, no necesariamente lo que parece que va a ser la lógica de algo se ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues tengámoslo como referencia. El tema aquí, y es un poco de macroeconomía, tiene que ver con la carrera de salarios y precios. Nosotros hemos visto... El presidente ya dijo, Luis, bueno, desde hace un año, 2 años, ha venido sosteniendo que se cayó el mito, así lo ha dicho, y ahora tuvo que recular, ahora tuvo que decir, no, pues hay temor de que se dispare la inflación. Pues es que sí, es que la inflación no le hace caso, la inflación son datos, pues, ¿no? La inflación no entiende de ideologías. Mira, es muy simple, tú vas a la tienda, compras una Coca-Cola y vas a encontrarte una lata más chiquita, más delgadita, más alta, con mayores cambios, ¿no? Coca-Cola cero sabor original, ya regresó, por ejemplo, el envase de vidrio,
¿no? Que antes se había que ya había desaparecido, que estaba en desuso, ya regresó el envase de vidrio para el reciclado. O sea, vamos, estamos viendo, sí, que la economía circular comienza a funcionar de nuevo. Muchas cosas que se habían dejado en desuso se están volviendo a utilizar porque los precios están obligándote que como consumidor estés buscando opciones. Vamos a ver, estamos viendo más, por ejemplo, la fruta de temporada, ¿no? Es un factor muy importante en la inflación. Todo lo que tiene que ver con la temporalidad de las frutas y verduras golpea en ciclos muy cortos. Entonces, pues ya no vamos a ver a gente, por ejemplo, digo, y tú lo viste este año, ¿no? No vimos justo la época de los chiles en nogada, no es la época de la nogada, no es la época donde haya membrillos por todos lados, ¿no? Es muy caro. Entonces vimos opciones, ¿no? Y vimos que había una oferta gastronómica un poco diferente y vimos que precios mucho más altos, hasta 45-60% más altos frente al año pasado. La inflación es real, la inflación existe, por más que el presidente en sus discursos la quiera rechazar, negar, volar, desaparecer. Pues ahora sí que los que compran, los que van al mercado, a la tienda, al súper, a donde vayan, lo están viviendo cotidianamente. Eso se llama inflación subyacente. La inflación subyacente en este momento, que es la inflación, digamos, que quita todo esto que es temporal, no todos estos incrementos, todas estas altas y bajas que son temporales, la inflación subyacente las elimina y lo que hace es ponerte, digamos, en un plano parejo, ¿no? Es un piso parejo. Bueno, en este piso parejo, que es donde se elimina los picos, las alzas y las bajas, lo que estamos viendo hoy en día es una inflación de casi 9%, ¿no? Y entonces vamos a ver tasas de interés que van a seguir siguiendo al alza, siguiendo la tendencia económica de la Fed de Estados Unidos, que tiene que defender su moneda y que tiene que defender su economía. Y perdón que lo diga de nuevo, pero si Estados Unidos comienza a tener un freno que ya empezó a sentirse en sectores como la vivienda y como los créditos, ¿no? Que ya se comenzó a sentir ahí en el consumidor norteamericano, eso significa que comienza a trasladarse y vamos a empezar a ver esto. Es muy importante entender una cosa: a quien más afecta el incremento de los salarios mínimos no es a las grandes empresas. Las grandes empresas pueden hacer recortes, pueden hacer optimizaciones, pueden buscar, pero las pymes no. Las pequeñas y medianas empresas que tenían 10 puestos de trabajo con este incremento van a tener que eliminar 2, ¿no? Y eso le va a pegar, por supuesto, a todas las, lo vamos a ver en el primer trimestre del año que entra, ¿no? Cuando empieza a bajar los reportes del IMSS, ¿no? El incremento en el salario mínimo, el IMSS te lo tiene que reflejar en su tabla de asegurados y vas a ver cómo empieza a caer ahí. Ese va a ser el verdadero tamaño de este incremento. Y la cosa es, no es una economía cerrada, es una economía abierta. No hay una manera de decir, ya aquí topamos los precios, porque los precios van a seguirse moviendo de la manera en que necesiten hacerlo. Eso es muy importante. No dependemos de un mercado cerrado, sino de un mercado abierto donde lo que existe son opciones, precios, cotizaciones diferentes. Entonces, pues sí, o sea, pretender o pensar o apostar o creer o desear, sí, por así decirlo. Ideología, pues, ideología. O sea, que los precios se mantengan en un solo nivel es imposible.